Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Andrea Trujillo Núñez. Soy estudiante de la Corporación Unificada de Educación Superior CUN. La presente materia es Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas del profesor Alexander Moreno Quiroga. El trabajo se llama Conceptos Fundamentales de la Estadística Descriptiva. En la introducción, el proyecto o estudio de los conceptos básicos de la estadística descriptiva presentados en este escrito, representado en un mapa conceptual, nos quiere enseñar las diferencias, similitudes y aspectos y aclararnos además preguntas que tengamos respecto a ellos, teniendo en cuenta su definición y el funcionamiento de estos. Aclarando que para hallar las medidas de tendencia central, medidas de posición, regresión lineal, medidas de dispersión, se debe tener en cuenta lo que nos están pidiendo para hallar en el ejercicio correspondiente. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es aclarar los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva. En objetivos específicos tenemos, a través de las lecturas, comprender los conceptos fundamentales de la estadística, analizar el análisis de las lecturas, mejorar los conocimientos empíricos de la estadística descriptiva. Pasamos al mapa conceptual. Entendemos que la estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar y realizar a través de tablas o gráficos y calcular parámetros básicos a través de sus operaciones sobre el conjunto de datos. En los temas tenemos 4 temas explicados en este mapa conceptual de la estadística descriptiva. Uno de ellos es la medida de tendencia central, que nos habla de que se utilizan para localizar un dato con respecto a los demás. Las más utilizadas en esta medidas de tendencia central son moda, la mediana y la media. En la moda nos habla de que la moda se simboliza como mo y es el valor o dato que se aparece con mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite. En la mediana se simboliza con me, se refiere a un grupo o conjunto de datos que se encuentran en el medio. Y la media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto infinito de números, es el valor característico de una serie de datos cuantitativos. En el otro tema pasamos a las medidas de posesión porcentual, y en estas tenemos que son medidas estadísticas que indican cómo se alejan los datos respecto a la medida aritmética. Aquí encontramos cuartiles, que es cada uno de los 3 puntos que dividen un conjunto de datos numéricamente ordenados en 4 partes iguales. Tenemos los déciles, que cada décil es uno de los 9 valores que se dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales. Y tenemos los percentiles, que nos indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de una base de datos. En el siguiente tema vemos la regresión lineal, y aquí nos dice que es un modelo que permite describir cómo influye una variable X sobre otra variable Y. Esto nos da a entender que está la variable simple y múltiple. En el otro tema tenemos medidas de dispersión, que las medidas de dispersión determinan cómo se agrupan o se dispersan los datos alrededor de un promedio. Esto pues lo encontramos en la varianza, que se define como la medida aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a su medida. Y las desviaciones, está la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza esta siempre se toma con el signo positivo. Y tenemos la desviación media, que se define como la media de las desviaciones respecto a la media aritmética. Y tenemos el coeficiente de variación, que se expresa en términos de porcentaje. Ya yéndonos a las conclusiones, entendemos que la estadística descriptiva nos muestra que es esencial para la recolección de datos, asimismo organizarla en tabla o gráficos representativos de ella, teniendo en cuenta el tipo de variable y demás información presentada por la identidad a estudiar o dada el problema que deseamos resolver.
Podemos también decir que las distribuciones de frecuencia son tablas donde nos permiten la facilidad de la recolección de datos. La estadística descriptiva también nos enseña a cómo podamos nosotros recolectar la información, o sea, cómo podemos nosotros recolectar la información, y también nos muestra cómo podemos obtener ciertas medidas de ella o cómo dividirla de manera adecuada para hallar cualidades básicas como el rango, la media, la mediana, etc. Las medidas de tendencia central son una de las medidas más básicas en la estadística descriptiva y de las más fáciles de hallar, ya que a cierta vista nosotros podemos identificar la mediana y la moda. Si tenemos una cantidad de datos determinados como 10, podemos decir que su mediana es 5. Un ejemplo, la moda es el dato que más se repite y la media es el dato menos, pues el que menos se repite, el menos mayor. En la estadística descriptiva también se logra utilizar muy cotidianamente, pues en todos los estudios que son realizados diariamente para hallar alguna información que aún no se encuentre concisa, que aún no esté bien investigada. Y ya terminando, tenemos acá las referencias bibliográficas. Bueno, continuando con el segundo ACA, vamos a hablar un poco acerca de las medidas de tendencia central. Nos vamos a enfocar en este tema para este ACA. En introducción, el estudio es uno de los conceptos básicos de la estadística descriptiva, medidas de tendencia central, presentados en este escrito a través de la infografía, que nos quiere enseñar cómo la estadística descriptiva puede estar presente en nuestra vida diaria, tomando un ejemplo y hallando las similitudes con nuestra vida cotidiana. Asimismo, pues vamos aclarando un poco los conceptos o dudas sobre las medidas de tendencia, teniendo en cuenta su definición y el funcionamiento de cada uno de ellos. Aclarando también que para hallar las medidas de tendencia central se debe tener en cuenta la información y lo que nos están pidiendo hallar en el ejercicio correspondiente a resolver. Como objetivos tenemos objetivo general, que es aclarar los conceptos de la media, mediana y moda de la estadística descriptiva. Como objetivo específico, a través del ejemplo, enseñar que sí lo podemos utilizar, pues estos conceptos de la estadística para nuestro diario vivir. Afianzar el análisis del razonamiento cuántico en conceptos básicos y mejorar los conocimientos empíricos y básicos de las operaciones de las medidas de tendencia central. Ya nos vamos a enfocar aquí en la infografía. El uso de las medidas de tendencia humana son pues media, mediana y moda. Su definición de media es el promedio aritmético que nos muestra los números. En la mediana, el valor central de un conjunto de números, y en la moda es el número en el que más se repite. Como ejemplo, pusimos que el director de un curso desea hallar las medidas de tendencia central para el desarrollo de sus notas y así saber quién aprueba o reprueba el curso de pues con ciertas condiciones. Entonces, en media, encontramos que la medida se halla sumando las notas obtenidas de cada estudiante y se divide por la cantidad de notas que tenga el estudiante. Ejemplo, Matías tiene 5 notas, las cuales son 1, 0, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 50. Por lo tanto, estas notas se suman. Entonces, como resultado de todas estas notas, nos da 16.5. El total de la suma se divide en 5 notas, que quedaría 3,3. En la mediana, encontramos que la mediana es la mitad o el 50% de la cantidad de datos que tenemos en total. En este caso, la mediana de la nota de Matías es 3.5, ya que es el número que se encuentra en la mitad de las 5 notas. En la moda, ese es el dato que más se repite. En el caso de las notas de Matías, no existe ningún número que pertenezca a la moda, pero existe la posibilidad de que el profesor rectifique su moda comparándolo con los demás estudiantes. Y la solución de este ejemplo, la media de las notas de Matías es 3.3. Mediana del estudiante Matías es 3.5. Y la moda pues no existe en las notas de Matías. Como conclusión,
de esta investigación, de este ejemplo, podemos relacionar las medidas de tendencia central con todo lo que deseemos saber de promedios, números repetidos y probabilidades del 50%. Las medidas de tendencia central a través de sus conceptos nos ayudan también a identificar puntos clave ante cualquier estudio que queramos realizar. La estadística descriptiva está presente también en algunos de sus conceptos en cada estudio que realizamos, ya sea cuantitativo o cualitativo. Las medidas de tendencia central las podemos utilizar tanto para estudios sencillos o complejos, teniendo en cuenta que se pueden hallar a simple vista como el de la infografía o se puede hallar a través de fórmulas matemáticas. Y encontramos aquí pues las referencias bibliográficas. Esto fue toda la presentación del AK1, tanto como el AK2.